¿Estás listo para enfrentar el terror en cada curva? Bienvenido al aullido del motor. Paso de la Sombra. El tramo de la autopista 27 que cruzaba la montaña hueca era famoso entre los camioneros, no por su belleza, ni por sus curvas traicioneras, sino por las historias. Se decía que algunos conductores desaparecían sin dejar rastro, sus vehículos encontrados a un costado del camino, con las puertas abiertas y sin señales de lucha. Los pocos que aseguraban haber visto algo hablaban de figuras extrañas moviéndose entre la neblina, sombras largas y deformes que los acechaban en el borde de la carretera. Algunos camioneros juraban que sus radios captaban susurros en la estática cuando cruzaban por la montaña. Otros decían haber sentido la mirada de algo oculto entre los árboles, algo que se deslizaba entre la oscuridad sin hacer ruido. Pero lo más perturbador eran los testimonios de aquellos que aseguraban haber visto ojos brillantes reflejados en sus espejos retrovisores, observándolos fijamente desde la neblina. Rubén, un camionero experimentado, nunca había creído en esas leyendas. Para él, todo tenía una explicación lógica: robos, accidentes o simple negligencia. Pero una noche, su escepticismo se pondría a prueba. Era poco antes de la medianoche cuando comenzó a cruzar la montaña. La neblina era espesa y la radio se llenaba de estática. No había señal en su teléfono. Apenas quedaban unos kilómetros para salir del tramo cuando notó algo en el espejo retrovisor: siluetas corriendo a cuatro patas, siguiendo su camino. ¿Qué demonios?, murmuró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Apretó el acelerador. No podían ser lobos, se movían de manera extraña, demasiado rápido para ser humanos. De repente, algo golpeó la parte trasera del tráiler con una fuerza descomunal. El camión se sacudió y por poco pierde el control. De reojo, vio una figura aferrada al lado del camión, con sus dedos largos y huesudos clavándose en la carrocería metálica como si fueran garras. Su cuerpo se contorsionaba de manera antinatural, cada uno de sus movimientos acompañado de un crujido seco, como si sus huesos se doblaran en ángulos imposibles. No era un animal, sino algo peor. Era alto, delgado, con extremidades anormalmente largas y piel pálida como la de un cadáver. Sus ojos brillaban con un resplandor enfermizo. El terror lo paralizó por un instante, pero luego reaccionó. Tomó el bate de metal que guardaba junto a su asiento y golpeó la ventanilla, esperando ahuyentar a la criatura. No sirvió de nada. La cosa abrió su boca de forma antinatural, mostrando una hilera de dientes afilados, y golpeó el vidrio con una garra huesuda, desquebrajando. Rubén giró el volante con fuerza, balanceando el tráiler de un lado a otro. El enorme peso del vehículo amenazaba con hacerlo volcar. Los neumáticos rechinaban contra el asfalto mientras luchaba por mantener el control. La criatura perdió el equilibrio y cayó a la carretera, pero otras más surgieron de la oscuridad. Estaban saliendo de grietas en la montaña, de túneles que no deberían existir. Eran muchas, demasiadas. Se aferró al volante con las manos sudorosas, sintiendo el latido de su propio corazón retumbar en sus oídos. Intentó pensar con claridad, pero la adrenalina nublaba su juicio. Miró de nuevo el retrovisor y vio que las criaturas no solo lo seguían, se movían con una inteligencia aterradora, coordinando sus ataques. Dos más se arrastraban por el techo del tráiler, sus sombras deformes proyectándose sobre el pavimento por la luz de la luna. Desesperado, vio las luces de otro vehículo acercándose desde el otro lado de la autopista. Por un instante sintió alivio, pero al notar la indiferencia del conductor, una nueva ola de pánico lo invadió. ¿Acaso solo él podía verlas? Tocó la bocina con todas sus fuerzas, intentando advertirle del peligro. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, las criaturas se esfumaron. Cuando el otro camión pasó a su lado, su conductor lo miró confundido, como si no entendiera el pánico reflejado en su rostro. Rubén no se detuvo hasta que dejó atrás la montaña. Cuando finalmente pudo respirar, estacionó en una gasolinera y bajó del camión. En la carrocería, marcas de garras rasgaban el metal como si fuera mantequilla. Se quedó un momento contemplándolas, incapaz de creer lo que había sucedido. Vaya recto. Entonces, escuchó algo, un leve susurro, un crujido en la parte trasera del tráiler. Su respiración se detuvo. Sacó su linterna y, con pasos inseguros, se acercó. El aire a su alrededor se volvió pesado, como si algo invisible lo rodeara.
Dio la vuelta al camión y apuntó la luz hacia la parte trasera. Nada, solo la noche inmensa y la silueta oscura de la montaña a lo lejos. Pero cuando apagó la linterna, un par de ojos brillantes lo miraban desde la distancia. Desde esa noche, nunca más cruzó la montaña hueca, pero a veces, cuando caía la noche y estaba solo en la carretera, tenía la sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad, esperando. Cada ruido en la radio, cada sombra que se deslizaba en su visión periférica lo hacía estremecer. Una noche, en una estación de servicio, escuchó a otro camionero hablar sobre un colega que había desaparecido en el mismo tramo de la autopista. Decían que su camión fue encontrado con las luces encendidas, el motor aún caliente, pero sin rastro del conductor. Rubén no dijo nada, no quería recordar lo que había visto, pero mientras se alejaba, sintió una punzada de inquietud y no pudo evitar mirar por encima del hombro. Cada vez que alguien mencionaba las desapariciones, se limitaba a sacudir la cabeza y decir: hay cosas en esa montaña que no deberían existir. Y entonces, con un escalofrío recorriéndole la espalda, volvía a mirar por el retrovisor, solo para asegurarse de que seguía solo.